A continuación te dejaré el mensaje número 3 de la serie de mensajes acerca de la carrera cristiana en Hebreos 12. Abajo en los comentarios te dejaré los 16 mensajes. ¿Ya lo tienen? Hebreos 12:1. Leamos juntos. Dice, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande número de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Pueden sentarse, hermanos. ¿Cuántos? Y uno pensará, ¿cuántos miles comenzarán la carrera del Evangelio y cuántos la terminarán en victoria? Y fíjense que cuando uno mira la palabra de Dios, de verdad no es la gran mayoría, porque realmente esta carrera no se toma en serio. La vida del Evangelio, la vida cristiana, el alma no se toma en serio, y cada día esto va para peor, hermanos. Usted lo puede ver, creo que continuamente podemos ver esto, pero es importante y necesario que nosotros meditemos y que nosotros pensemos y que nosotros nos determinemos a obedecer esta bendita palabra para que se haga una realidad en nuestras vidas. El Espíritu Santo nos habla aquí como continuación del capítulo 11 de la lista de los hombres y mujeres fieles a Dios en su generación. Y para eso para unirnos a ellos, debemos despojarnos de todo peso y del pecado que nos asedia. Ya llevamos 2 semanas meditando acerca de esto. Puede ser el pecado, puede ser el afán, la ansiedad, el temor o el miedo, cargas del pasado, amarguras o resentimientos, tristeza, depresión. Y realmente podríamos mencionar muchísimas más cargas que muchas veces llevamos y que son un estorbo para nuestras vidas. Por ejemplo, hermano, la pereza, la malicia, los malos pensamientos, el desánimo. Pero hoy quiero hablar acerca de la incredulidad. Porque si en el capítulo 11 viene hablando de la fe, podemos pensar y podemos meditar, y es claramente notorio que una de las cargas más fuertes que podemos tener, que no nos permite avanzar en la vida cristiana, es la incredulidad. Ese es uno de los más grandes estorbos en nuestras vidas cristianas, porque vemos en el capítulo 11 personas débiles, personas como usted y como yo, personas frágiles, personas con emociones, personas con sentimientos, pero si algo los mantuvo firmes, si algo los mantuvo fieles en medio de sus generaciones, fue que ellos tuvieron fe en Dios y fe en su palabra, y eso es lo que usted y yo necesitamos. Vamos ahí a Hebreos capítulo 11, versículo 6. Hebreos 11:6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Si llevamos esa carga de incredulidad, no podemos agradar a Dios, no podemos obedecer a Dios, no podemos vivir para Dios. Y lo vamos a meditar brevemente en todo este capítulo. Dice, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Hoy estamos aquí por la fe. Algunos están enfermos y no pueden venir, pero a medida que esa fe se aviva en nosotros, buscamos a Dios. A medida que esa fe se aviva en nuestras vidas, hermanos, nos acercamos a un culto, pero por la fe, sabiendo que va a ser un culto para nuestro Dios. ¿Cuánta gente se acerca por la fe a un ídolo? Mire, hace 2 noches, creo yo que salió que encontraron un altar a la supuesta llamada Santa Muerte. Y usted vio cómo esta gente le tiene tanta fe a ese ídolo abominable. Y cómo esta gente se acerca y cómo esta gente le rinde culto.
de los que le buscan. Hoy la gente no busca a Dios, hermano, no busca. A lo más que puede buscar es a un emocionalismo, porque estamos viviendo un tiempo, hermano, un evangelio que ya no es evangelio, un evangelio que hace 50 años no se vivía, un evangelio que, como siempre se lo decimos aquí, es que todo es bulla, todo es emoción, todo es sentimiento, pero hermano, ya no se vive el verdadero evangelio, ese evangelio que ya no es de un sentimentalismo barato, ese evangelio que es poder de Dios para salvación, ese evangelio donde la gente se acerca y busca a Dios porque Él es real, porque Él es vivo y lo hace con todo su corazón. No solo en los días de culto buscamos a Dios, y debemos pensar, porque dice, es galardonador de los que le buscan. Le buscamos en una iglesia, sí. Es bíblico que nos congreguemos, sí. Es bíblico que no dejemos de congregarnos, sí. Pero también, hermano, no solo en la iglesia debemos buscar a Dios. Debemos buscar a Dios allá en la casa. Debemos buscar a Dios en todo lugar. Yo no sé si todavía existe esto, pero yo recuerdo uno andaba siempre con su Biblia. En el trabajo uno andaba con la Biblia, cualquier ratito uno leía su Biblia. Uno leía su Biblia en el bus, uno leía su Biblia en cualquier lado. Hoy ya no se mira eso. Hoy se mira gente solo viendo Facebook y TikTok por todos lados. Pero ¿dónde hay cristianos que en todo lugar aprovechan su tiempo para leer la Biblia? Eso ya no existe, hermano. Pero que Dios nos conceda a usted y a mí ser gente que busca a Dios, ser gente que ora a Dios, ser gente que si no hay culto, pues aparte un tiempo, hermano, y tengo un devocional. Si algo he deseado es que hayan cristianos todavía en este tiempo que tengan su vida devocional personal con Dios. Es que eso es el evangelio, ese es el cristianismo del que habla la palabra de Dios, una comunión real y personal con Dios. Aquí venimos todos los carboncitos, pero debemos venir carboncitos encendidos, carboncitos que no solo medio que se quieren encender en el templo y allá afuera se les olvida, no, que estamos en comunión con Dios, que buscamos a Dios, porque Él es galardonador de los que le buscan. Pero en todo este capítulo 11 podemos ver cómo, despojados de la incredulidad, podemos avanzar. ¿Qué es la fe? Usted ya lo sabe, ahí está en el versículo 1. Es pues la fe la certeza de lo que se espera, o sea, la seguridad de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Eso es fe. Por la fe, los hombres y mujeres de Dios marcaron la diferencia en este capítulo 11, marcaron la diferencia tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, como en los días de hoy. Es por la fe, hermanos, que marcamos la diferencia. Hay muchos ejemplos aquí, pero veamos. Primero veamos el ejemplo de Abel, versículo 4. Dice, por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus obras, y muerto aún habla por ella. Sin fe es imposible agradar a Dios. Fíjese que Abel marcó la diferencia. Mire, lo primero que debemos notar es que estos hombres y mujeres no estaban acompañados de miles a su alrededor que los animaran. Ahí estaba Abel y ahí estaba Caín. Y dejemos si tiene ahí un separador o algo, déjelo ahí en Hebreos 11, porque ahí vamos a estar meditando. Pero vamos a leer un poquito acerca de Abel. ¿Qué hizo la fe en la vida de Abel? Vamos a Génesis 4. Génesis 4, versículo 2, dice, hablando de Adán y Eva, dice, después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Mire, pues ahí vemos a Caín. Caín se presenta delante de Dios con una ofrenda. Solo eso dice, con una ofrenda. Hoy todo el mundo ofrenda. Pero mire el versículo 4. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas,
de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. A Abel y a su ofrenda. Dios mira nuestro corazón y mira lo que le damos a Él. Pero hermanos, un corazón practicante del pecado, sin arrepentimiento, lo que le ofrezcamos a Dios externamente no le va a agradar a Dios. Porque en el versículo 5 dice, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Abel tenía un corazón que amaba a Dios, y por ese corazón que amaba a Dios, era un corazón que agradaba a Dios, era un corazón. Abel ofreció primero su corazón y luego ofreció lo mejor que tenía. Dice lo más gordo, lo primogénito, o sea, lo primero de sus ovejas y lo más gordo de ellas. Él no ofreció una simple ofrenda, él ofreció lo mejor que tenía para Dios. Eso hace la fe. La fe hace que usted ofrezca lo mejor de su vida. La fe hace que primero ofrezcamos nuestras vidas a Dios, como dice en Hebreos 12, como una ofrenda agradable para Él, una ofrenda viva para Dios. Que nuestra vida, que nuestros hechos, que nuestros actos, que nuestro corazón pueda ser limpio y que pueda ser agradable para Él. Y luego pensamos en ofrecerle lo mejor de nuestras vidas, no lo que nos sobra. Hoy a Dios, hermanos, se le tiene como un bombero, como alguien que tiene que llegar solo cuando necesitamos algo. Hoy a Dios se le da, hermanos, si se puede, se busca a Dios. Si se puede, se ora. Si da tiempo, si siento, si le hago el favor a Dios. Pero Abel ofreció lo mejor, hermano, lo mejor. Que Dios nos conceda esa fe para darle a Dios lo mejor de nuestras vidas, lo mejor de nuestro tiempo, lo mejor de nuestras fuerzas, lo mejor de nuestras capacidades, que podamos ofrecerle a Dios nuestras vidas, hermano. ¡Qué bendición será eso! ¡Qué bendición! Pero ahí estaba Caín. Pero Abel era el hermano menor y Abel no siguió el ejemplo de Caín. Abel no se dejó desanimar por el ejemplo de Caín. Abel no se dejó arrastrar por el ejemplo de Caín. Abel no se desanimó porque su hermano mayor era como era, ¿no? Porque Abel tenía fe y lo que Abel hacía, lo hacía para Dios. Por eso es importante despojarnos de toda incredulidad y que seamos revestidos de esa fe verdadera, esa fe genuina. Y como usted sabe, Caín se enojó, versículo 5, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya, y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Y ya no vamos a seguir leyendo, pero como usted sabe, Caín mató a Abel. Caín lo mató por envidia, por enojo. Pero mire, hoy Abel está en la presencia de Dios. Su fe lo hizo ser agradable para Dios. Abel no pensó en, ay, voy a agradar a mi hermano Caín. No, hermano, Abel pensó en agradar a Dios. La fe nos va a llevar a agradar a Dios. Por eso sin fe es imposible agradar a Dios. Hermano, nuestra vida ya debe estar centrada en Dios. Nuestro corazón debe estar centrado en Dios. Y así vamos a marcar la diferencia en esta generación. Eso es lo que hace la fe. Regresemos a Hebreos 11. Por eso, despojarnos de todo peso de incredulidad. Por eso el cristiano se desanima. Por eso el cristiano ya no quiere seguir adelante. Porque lo que hace no lo hace por fe, no lo hace para Dios, no lo hace viendo a Dios, sino mirando a su alrededor. Versículo 5. Ahora Enoc, por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte. Y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. De Enoc hemos hablado mucho aquí. Yo creo que todos ustedes conocen la historia de Enoc. En Génesis 5, del 21 al 24 habla de Enoc. Y el resumen de la vida de Enoc fue: con Dios caminó Enoc. Con Dios caminó Enoc. Una comunión tan personal
No dice con Dios caminó Enoc y toda su familia. No dice con Dios caminó Enoc y todos sus vecinos. No, es que esto es tan personal, hermano, tan personal. Y en toda la palabra de Dios vemos que no es de grandes multitudes ni que es la mayoría, pero se mantienen firmes y se mantienen fieles los que tienen fe en Dios. Enoc fue traspuesto, o sea, como usted sabe, él no murió. Allá en Génesis dice que se lo llevó el Señor. Él no murió. Y lo mismo va a pasar con usted y conmigo si tenemos fe. Vamos a ser traspuestos. Cristo viene por su iglesia, pero va a venir por aquellos que mantienen su fe, por aquellos que se mantienen fieles, por aquellos, dice, antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Aquellos que agradan a Dios. Enoc estaba solo en esa generación. En todo ese capítulo habla de todos y solo dice, y vivió Matusalén tantos años, y engendró hijos e hijas, y murió, y fueron todos los días del fulanito tanto y tanto. Y después fulanito engendró a tanto y tanto. Esa es la historia de la vida de todo el capítulo 5 de Génesis. Pero Enoc marcó la diferencia. ¿Por qué? Porque tenía fe. Porque tenía fe en Dios. Y eso lo llevó a caminar con Dios y a agradar a Dios. Mire qué importante la fe. Hoy se vive, uno anda con la Biblia para arriba y para abajo, pero no está pensando en agradar a Dios. No se piensa en vivir para Dios. No se piensa que Cristo va a venir. Eso está olvidado. Hoy, que es cuando más la iglesia debería afirmarse, es cuando a la iglesia se le olvida que Cristo viene. Se ha cumplido, hermano, cuánta profecía, pero allá en San Pedro, en Primera de Pedro, si no estoy mal, se habla de que en los postreros tiempos habrán burladores que se burlarán acerca del arrebatamiento, y eso es lo que estamos viendo. Incluso predicadores ya no predican esto. Predican de la prosperidad, predican de que tú naciste para ser exitoso, tú naciste para tener mucho dinero. Olvídese, para ellos un enfermo o un pobre es una persona que vive en pecado. Esa es la teología de la prosperidad, cosa que no está en la Biblia. Pero no se predica que Cristo viene. Pero el que tiene fe, como Enoc, agrada a Dios y camina con Dios. Personal, una comunión, una relación personal con Dios. ¿Qué hemos nosotros conocido? ¿Una religión o una relación personal con Dios? Que se pueda decir de usted y de mí, y caminó con Dios. Fueron los días de hermana Francisca, tantos y tantos, y caminó con Dios. Y se la llevó el Señor. ¡Hala, qué bendición, hermano! ¡Qué testimonio! ¡Qué testimonio! Y así cada uno de nosotros, mire, la gente, la familia, los vecinos, la gente que no nos conoce, o que nos conoce, perdón, tal vez mira un simple mortal con Biblia, que saber qué va a hacer a la iglesia, pero hermanos, quedará el testimonio de que aquel simple mortal buscaba a Dios, que aquel simple mortal decidió seguir a Cristo, y eso será un testimonio para ellos, hermano. ¡Qué maravilla! Enoc caminó con Dios por la fe. Por eso despojarnos de la incredulidad, hermanos, y vivir por fe. Miremos a Noé. Bueno, ya leímos el versículo 6, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Por eso Enoc agradó a Dios, pero sin fe es imposible agradar a Dios, que ya lo leímos. Ahora versículo 7, Noé. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Ahora vemos el ejemplo de Noé. ¿Qué hizo que Noé se preparara? La fe. Dios le dijo que iba a venir un juicio sobre esta tierra, el juicio del diluvio. Pero mire, Noé no se dejó influenciar por toda esa generación que cuando usted lee el capítulo 5, el capítulo 6 de Génesis, usted va a ver cómo la tierra estaba corrompida. La tierra se había corrompido en gran manera, dice la Biblia. El designio del pensamiento del corazón de los hombres era de continuo solamente el mal. Y dice la
Por eso Jesús dijo, como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Pero mire, Noé no se dejó influenciar por todo eso. Noé no se dejó desanimar por todo eso. Noé no dijo, ay Dios, y yo solito aquí haciendo el arca, mejor me voy con todos estos. No, ahí se mantuvo. ¿Cuánto tiempo se habrá tardado Noé en hacer esa gigante arca? No crea que fueron 2 días. No, la Biblia no lo dice, pero ¿cuánto tiempo se estuvo preparando Noé? ¿Cuánto tiempo? Y dice la Biblia que Noé obedeció por la fe. Y Noé se preparó por la fe, dice, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, porque Dios le dijo que iba a destruir la tierra con diluvio. En ese tiempo ni siquiera llovía, pero Noé le creyó a Dios. Con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Igual nosotros, hermanos, leemos en el libro de Apocalipsis, y no solo en el libro de Apocalipsis, en todo el Nuevo Testamento se nos habla de que vienen los juicios de Dios sobre este mundo. El cristiano y la cristiana por la fe se van a preparar. El que no le va a dar igual, otra vez están hablando de los mismos. Dicen que Cristo viene, no es cierto, ni viene. Pero el que tiene fe se va a preparar. El que tiene fe, dice, con temor preparó el arca. O sea, con esa reverencia, con ese temor, sabiendo que Dios cumple su palabra. Él se preparó. Y cuando leemos allá en la vida de Noé, también dice que Noé caminó con Dios, igual que Enoc. Hermano, ¿y nosotros nos estaremos preparando? ¿O estamos tan llenos de incredulidad que ya la venida de Cristo solo la oímos como oír llover? ¿Y si fuera hoy? ¿Y si fuera hoy en la noche la venida de Cristo, hermano? ¿Será que nos estamos preparando? ¿Usted cree que la iglesia de la actualidad, la iglesia de estos últimos tiempos, se está preparando para la venida de Cristo? Muchas veces no, hermano. Hay una como ansiedad de llenar los templos a como de lugar. Sabemos que hay 2 caminos, el camino angosto y el camino ancho. Jesús dijo, entrad por la puerta angosta. Y dijo, pocos son los que van por ella. Él lo dijo. Pero hoy se está ofreciendo un evangelio al camino ancho. Hoy gente no convertida está llamando a gente no convertida a vivir un evangelio sin conversión, sin arrepentimiento, sin nuevo nacimiento. Y por eso se está trayendo el mundo a la iglesia, para atraer multitudes. Pero hermano, ¿de qué sirve tener una multitud de gente sin arrepentimiento, sin conversión, sin nuevo nacimiento? Es solo, ahí sí que hacer negocio con las almas. Y cuando Cristo venga, ¿qué va a pasar con ellos? Mire, ahí con sus cristotecas, discotecas, con una cantidad y una barbaridad de cosas. Le puse el título a un video: iglesia bien entretenida pero bien corrompida. Pastores vestidos de chapulín colorado, ¿no? Pastores peleando lucha libre. Ahí va a ver usted a Cash Luna y a Dante Gebel, que tienen miles de personas peleando lucha libre, en shows, en espectáculos. Y ahí sí, pero miren, multitudes, es que se mira el montón. Eso ya estaba profetizado, hermano. Pero hermano, nosotros somos llamados a caminar por el camino angosto, donde van pocos, porque así lo dijo Cristo, pero su fin es de vida eterna. Somos llamados a caminar el verdadero evangelio y a prepararnos para la venida de Cristo. Es un camino angosto porque está limitado por la palabra de Dios, pero hermano, es un camino que vale la pena. De verdad vale la pena. ¿De qué nos serviría vivir engañados en una religión? O vivir engañados en un supuesto evangelio que no es evangelio y ser desengañados en la eternidad. Mejor que nos confronten con la realidad, mejor que se nos hable y mejor prepararnos, porque el juicio de Dios viene sobre este mundo. Pero si usted y yo tenemos fe, nos vamos a preparar diligentemente y con temor reverente. Nos vamos a preparar en obediencia y en santificación para que no nos encuentre desprevenidos. Deje un papelito ahí, vámonos a Lucas 21.
34 al 36. Lucas 21, 34 al 36. Mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen. Recuerda que en Hebreos 12 dice que nos despojemos de todo peso. Y aquí nos dice que nuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. Dice, mirad por vosotros mismos. Es una responsabilidad personal. Uno quisiera velar por todo el mundo, pero no se puede, hermano. Cada uno, mirad por vosotros mismos. Dice 35, porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la tierra. Velad pues en todo tiempo orando, que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Si tenemos fe, hermano, esta palabra la vamos a creer, y por esta palabra vamos a velar, dice, en todo tiempo orando. Velar en todo tiempo por nuestras almas. Velar en todo tiempo para seguir en este camino hasta el final de nuestras vidas, para ser tenidos dignos de escapar de todo eso que vendrá y estar en pie ante el Hijo del Hombre. Pero por la fe es que vamos a prepararnos como Noé, por la fe. ¿Cuánta gente ya está revestida de incredulidad? ¿Para cuánta gente esto ya no provoca nada en ellos? Porque se han sumergido en la incredulidad. Veamos el versículo 8. Abraham. Por la fe Abraham, siendo llamado. Hebreos 11:8. Hebreos 11:8. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. La fe nos lleva a una obediencia genuina. Solo cuando hay fe, hay una obediencia genuina en el corazón. Como dice en Santiago, la fe sin obras es muerta. Nuestra fe se va a manifestar en nuestras obras, en nuestra obediencia. Abraham creyó a Dios, hermano, le creyó, aunque Abraham no entendía qué estaba haciendo Dios. Dios lo llamó y le dijo, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre al lugar que te voy a mostrar. Y allí te voy a engrandecer y allí voy a hacer de ti una gran nación. Y Abraham obedeció sin saber a dónde iba. Si tenemos fe, esa fe nos va a llevar a ser obedientes. Jesús dijo en Lucas 6:46, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? ¿Cuánta gente? Y nosotros mismos muchas veces le decimos, Señor, 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 ayúdame, Señor, te necesito, gracias, Señor. Pero ¿cuántas veces no hacemos lo que Él dice? No ponemos en práctica lo que Él dice. La fe nos va a llevar a la obediencia. La fe nos va a llevar incluso a la renuncia de cuántas cosas. Versículo 9. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. La fe, mire la fe. Abraham por la fe se mantuvo firme, y por la fe él esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Hermano y hermana, usted y yo debemos vivir en esa espera, porque vamos a la patria celestial, a esa patria celestial, esa ciudad celestial de la que habla el libro de Apocalipsis. Esa es para usted, esa es para mí. La Biblia dice en Filipenses que somos ciudadanos no de esta tierra, somos ciudadanos del cielo, hermano, del cielo. Y por la fe vamos a vivir en esta tierra como extranjeros, como peregrinos. No vamos a vivir aferrados a este mundo, hermano, sino por la fe vamos a vivir como extranjeros, como peregrinos. Leamos en Colosenses 3.
Deje siempre ahí su separador en Hebreos 11. Dice, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Entonces, cuando tenemos fe, vamos a ser como Abraham. Cuando tenemos fe, vamos a tener nuestra mirada en lo eterno, no en lo pasajero, no en lo terrenal. Claro, mientras estemos en esta tierra y mientras estemos en este cuerpo, tenemos que vivir en este mundo. No es que usted va a ir caminando al mercado con la mirada al cielo, se va a somatar. Está hablando, hermano, de esa atención fundamental que debe haber en lo eterno, en lo eterno. No es que usted deje de trabajar, deje de hacer oficio, deje de ocuparse en nada, porque yo tengo la vista. No, hermano, la Biblia nos habla, ya se los he leído, pero nos habla de que nuestra mirada principalmente debe estar en lo eterno, en lo eterno. Tenemos que sobrevivir aquí, tenemos que vivir aquí, pero nuestra atención debe estar en lo eterno. Debemos buscar las cosas de arriba, dice en el versículo ahí. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Hoy la gente vive buscando solo lo de abajo, solo lo terrenal, solo lo material, solo lo pasajero. Pero hay que buscar lo eterno, hay que buscarlo de arriba. ¿Cuántas cosas tiene Dios para nuestras vidas, hermano? Poner la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Pero lo que nos pasa es que lo de la tierra así lo miramos, lo tocamos, lo palpamos, lo vemos. Lo eterno no. Pero imagínense que Dios nos diera solo ver 2 segundos la patria celestial. Ay, yo creo que solo ahí nos quedamos desmayados. Cuando uno mira en Apocalipsis, a las que habla de tan maravillosamente que humanamente hablando no se puede ni siquiera dimensionar cómo será lo que vamos a vivir, pero no lo podemos ver. Como les contaba hace muchos años, cuando yo tenía como 3 años, la muchacha que trabajaba en la casa dijo que había habido una tormenta y que ella, cuando estaba la tormenta, ella había visto al cielo y que había visto un montón de casitas. Y entonces yo cada vez que había tormenta me ponía en la ventana a ver si miraba las casitas del cielo. Y por supuesto nunca las vi, era mentira, porque uno de niño todo lo cree. Pero hermano, ¿cómo irá a hacer eso? Las moradas eternas. Solo pensemos en las calles de oro. Va, que ahí no van a estar los ladrones. Pero mire, Dios tiene cosas grandes para nuestras vidas. Aquí en la tierra tiene cosas espirituales, tiene ese gozo, esa paz, esa fortaleza que no se mira y que viene del cielo y que hay que buscarlo. Tiene la llenura del Espíritu Santo, la presencia del Espíritu Santo morando en nosotros. No lo vemos. Eso es eterno, eso es de arriba. Pero hay que buscar las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra, porque habéis muerto. O sea, hemos muerto para el pecado, hemos muerto para el mundo, y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, ese momento cuando Él se manifieste, si eso es en este momento que suena la final trompeta, no va a creer que es como esos sus videitos de YouTube que sacan, se oyeron las trompetas del Apocalipsis, no sé dónde, hay miles de vistas. No, hermano, no es así. Pero mire cómo irá a ser eso. Cuando Él se manifieste, vuestra vida, o sea, el motivo de nuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. La fe nos va a llevar a buscar eso, lo eterno. Si no, aburrido oyendo eso, mejor me duermo ahí cuando voy a despertar cuando termine el maná libre. Pero hermano, la fe nos va a llevar a valorar lo eterno, a buscar lo eterno, a creer en todo lo que Dios tiene para nuestras vidas. Esa fe nos va a llevar a ser obedientes. Por la fe Abraham obedeció
y buscaba lo eterno. Regresemos a Hebreos 11, leamos el versículo 11. Dice: por la fe la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto, hablando de Abraham, salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. La fe, ella creyó la promesa que Dios le hizo. Y hermanos, Dios a nosotros nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, como dice la Biblia. Hoy mismo cantábamos cómo poder estar triste, cómo entre sombras ir, cómo sentirme solo y en el dolor vivir. Si Cristo es mi consuelo, mi amigo siempre fiel, si Él cuida de las aves, cuidará también de mí. Esa es una promesa. La fe nos va a llevar a creer las promesas de Dios. La fe nos va a llevar a apropiarnos de las promesas de Dios. La fe nos va a llevar a buscar, a no conformarnos, hermano. ¿Cuántas cosas necesitamos que Dios obre en nuestras vidas? Y sabe, Jesús dijo: no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios. Pero muchas veces nos rendimos. Ante lo imposible de la situación nos rendimos. Ante lo imposible, ante la oscuridad tenebrosa que nos rodea, ante aquello que parece tan imposible, nos rendimos y nos hundimos en la incredulidad. Pero por la fe, Sara se mantuvo firme. Por la fe, ella vio ese milagro en su vida. Jesús dijo: no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Hermano, muchas veces no vemos la gloria de Dios porque no creemos. Porque las promesas de Dios las vemos en la palabra de Dios, pero no las creemos. ¿Cuántas veces he tenido que exhortar a la gente? Porque es que de verdad no creen la Biblia, hermano. De sana doctrina, de años de conocer la Biblia. Y hermano, no sé qué pasa muchas veces. Fíjese que a veces, y no a veces, casi siempre se cree más una profecía que la Biblia. Y eso lo he visto, pero cantidad de veces. En los últimos tiempos es algo tan peligroso y tan delicado, porque la palabra de Dios, hermano, se está dejando a un lado. Hoy, y por eso se están viendo tantos movimientos raros, hermano, de pura profecía. Hoy, movimiento profético. Y una hora de estar dando de profecía a todo el mundo y no hay mensaje bíblico. ¿Y qué dice la Biblia? Tenemos también la palabra profética más segura. Pero a la gente esto no le gusta porque esto no le emociona. Pero si viene, hija mía, dice el Señor, tienes que orar más. Tal vez usted oyó un mensaje, ha oído un mes acerca de la oración, de la palabra de Dios, un mensaje bíblico. Pero viene alguien y dice: hijo mío, dice el Señor, tienes que orar más. Dios me habló que tengo que orar más. Hace unos años, aquí afuera, tuve que confrontar a alguien así. Había predicado un mes, literalmente, o más, de la oración. Y llega al carro: hermana Lidni, fíjese que hoy en la escuela yo llegué y había una señora ahí orando y me profetizó y me dijo: hija mía, tienes que orar más. Ay, hermano, me dio de todo. Yo: hermana, ¿cuántos mensajes hoy mismo, estas mismas noches, estamos hablando de ese tema? Pero ¿por qué la palabra de Dios ya no se cree? Porque no siento bonito. La gente puede sudar, sentir bonito, saltar, gritar, gemir y no cambian. Y todos siguen lo mismo. Tenemos que, hermano, enfocarnos y saber y creer las promesas de Dios. Crea esta palabra, hermano. Aquí dice: no temas porque yo estoy contigo. Si usted es verdadero hijo de Dios, esa promesa es para usted. O necesita: hijo mío, dice el Señor, no temas porque yo estoy contigo. Dios me dijo que está conmigo. Y aquí está. Y es la palabra profética más segura. Claro, esto no es de irnos al otro extremo. La Biblia dice: no menosprecien las profecías. Y la Biblia dice que la profecía es para consolación, para exhortación y para edificación. No es que usted se me vaya a ir al otro extremo, tampoco, no. Es que estemos centrados. Porque, hermano, hay tanto engaño en la actualidad. Y dos, porque la palabra de Dios se está rechazando. Porque se está buscando solo un emocionalismo barato.
y nos está creyendo esta bendita palabra de Dios, que es la palabra profética más segura. La gente ya no lee la Biblia. Sabemos que es la palabra de Dios, pero ya no se lee, no importa. Es el libro más vendido y es el libro más menospreciado. En las casas hay 5 Biblias, 4 Biblias y ninguna de ellas leída. Ay, hermano, necesitamos fe en la palabra de Dios. Sara creyó la promesa de Dios y por esa fe se mantuvo firme. Sería otro tema, ya hemos hablado acerca de eso. Versículo 13. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido. Porque Dios les había hablado que iba a ser una gran nación, pero ellos no lo vieron, solo vieron cuando nació Isaac, Jacob y Esaú. No lo recibieron, pero mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria, pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. ¿Anhelamos nosotros la ciudad celestial? ¿Anhelamos nosotros estar con Cristo? ¿O nos da miedo oír del arrebatamiento de la iglesia? Hermano, la fe nos lleva a anhelar lo eterno. La fe nos lleva, incluso muchas cosas no las vamos a ver en esta tierra. Por la fe, hermano, por la fe no nos vamos a dejar ir, no nos vamos a dejar de caer en el desánimo. Y si en algún momento nos desanimamos, porque por supuesto en algún momento puede llegar el desánimo, nos fortalecemos en fe y seguimos adelante. Nos despojamos de esa incredulidad que se nos metió, nos despojamos y creemos, no, Señor, tu palabra dice, yo creo tu palabra, yo voy a persistir, yo voy a seguir adelante, yo voy a creer por la fe. Sigamos. Luego, 17, por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito. Fíjese que ya no lo vamos a leer, pero en Génesis 22 dice literalmente, aconteció que Dios probó a Abraham y le pidió que ofreciera como sacrificio a su único hijo Isaac, a su amado. Imagínense, Dios lo estaba probando. ¿Y sabe qué hizo Abraham por la fe? Obedeció y se apresuró a obedecer. Dice, en el siguiente versículo dice, muy de mañana, él se levantó y llevaba a su hijo Isaac y llevaba la leña. Y nosotros, hermanos, por la fe, por eso es que necesitamos despojarnos de la incredulidad, porque no obedecemos muchas veces. Dios muchas veces nos va a probar, muchas veces, se lo digo porque es una realidad. Dios prueba nuestra obediencia y muchas veces nos va a probar con cosas que amamos. Muchas veces nos va a probar con cosas que tal vez nosotros mentalizamos que no es así. Pero si estamos seguros que Dios nos está diciendo que lo hagamos, si su palabra lo dice, hay que hacerlo por la fe. Imagínense ofrecer a su único hijo Isaac. Dios lo estaba probando. ¿Será que Dios nos prueba? Dios prueba nuestra obediencia. Pero mire qué especial es la fe. Nos lleva a dar pasos de obediencia, pasos de obediencia. Así ya rápidamente, vámonos rápido al versículo 23. Por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le veían niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. ¿Cuántos cristianos en chiquito han tenido que renunciar a cosas grandes? Han tenido que renunciar a cosas que en este mundo aparentemente son grandes, pero lo han hecho por la fe, por amor al Señor, para servir al Señor.
Este hombre dice que, imagínense, rehusarse llamarse hijo de la hija de Faraón. Pensemos, era un príncipe de Egipto, cuando Egipto era potencia mundial. Cuando se cree que aproximadamente en esos años fue cuando se construyeron esas pirámides preciosas de Egipto. Era una grandeza Egipto y él era príncipe. ¿Cuánta riqueza no habrá tenido? Y él fue criado como hijo de la hija de Faraón, pero no se aferró a eso. ¿Por qué? Porque como hemos estado viendo, la fe lo hacía ver lo eterno y no lo temporal. Dice, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios. ¿Quién quiere eso? ¿Quién quiere riquezas? ¿Quién quiere fama? ¿Quién quiere ser grande en este mundo? ¿Y quién quiere ser maltratado con el pueblo de Dios? ¿Quién quiere que se burlen de él? ¿Quién quiere perder herencias? Por la fe se estima más lo eterno, se estima más a Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. 26. Teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por eso despojémonos de toda incredulidad, hermano, y pongamos nuestra mirada en lo eterno. Eso nos va a llevar a seguir adelante en medio de cualquier cosa que estemos atravesando. Eso nos llevará, hermano, a vencer. Eso nos llevará a persistir. Eso nos llevará a hacer la voluntad de Dios. Eso nos llevará a la obediencia. Por la fe, 27, dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Ya mi papá les habló mucho de ese tema, pero nos sostenemos cuando nuestra mirada está en el invisible, cuando estamos por la fe. Ay, hermano, cuando uno lee la vida de Moisés, cómo se sostuvo ese hombre. Esos 40 años en el desierto, uno lee, Dios mío, ese pueblo era tan rebelde. Todo el pueblo lo quiso apedrear a él y a Aarón, después de todo el bien que les habían hecho. Eso es algo que vemos en la palabra de Dios continuamente. Pero la fe lo hizo sostenerse, como viendo al invisible. La fe nos va a llevar a usted y a mí a sostenernos, viendo a nuestro Señor. Y versículo 32, ¿y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría, lo mismo que ahorita en la noche, contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas. Mire, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas y pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Por la fe vamos a ver el poder de Dios en nuestras vidas. Por la fe vamos a ver victorias, hermanos. No nos conformemos a las derrotas, no nos conformemos al desánimo, no nos conformemos a solamente lo que ven nuestros ojos. Creamos que lo que para los hombres es imposible, para Dios es posible. No nos dejemos desanimar, hermanos, quitémonos, despojémonos de ese peso de incredulidad y vayamos adelante. Pero sabe, también por la fe vamos a resistir lo duro que pueda venir a nuestras vidas, porque a veces se enfoca que la fe es solo victoria, poder, gloria. Pero miren lo que dice en el versículo 36. Otros experimentaron vituperios, azotes, a más de esto prisiones y cárceles. Uno se pone a pensar con el evangelio actual, hermano. ¿Quién soportaría eso? Dice, otros experimentaron vituperios, azotes y a más de esto prisiones y cárceles. Si por una mala cara la gente ya no quiere ir a la iglesia, si por una mala actitud la gente se pelea con Dios, me peleo con los hermanos, me peleo con todo el mundo, si por un problemita la gente ya no quiere seguir. Y ahora, hermanos, si experimentáramos vituperios, azotes, que hay los vecinos los saquen a la calle y le empiezan a dar azotes públicamente. ¿Quién aceptaría eso? Pero estos hombres por la fe
y por el amor a Dios se mantuvieron firmes. Fíjese, hermano, mire lo que hace la fe. Prisiones y cárceles. 37. Fueron apedreados, fueron aserrados. ¿Sabe qué es aserrado? Cortado con sierra. ¿Sabe que el profeta Isaías, según se cree, murió aserrado? A él lo cortaron por la mitad con una sierra, pero se mantuvo firme hasta el final. Y no crea que tenía el apoyo de todo el pueblo de Israel, rebeldes hasta donde ya no, pero se mantuvo fiel y firme por la fe. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas, de cabras, pobres, angustiados, maltratados. Pero la fe los llevó a mantenerse firmes hasta el final. La fe los llevó a mantenerse fieles hasta el final. ¿Verá que necesitamos despojarnos de la incredulidad, hermano? ¿Verá que necesitamos poner la mirada en lo eterno? ¿Verá que necesitamos creer en Dios y que es galardonador de los que le buscan y seguir firmes hasta el final, sin importar si el fulano quiere, si la mengana no quiere? Hermano, hay que seguir adelante. Y luego entonces ahí dice el versículo 1 del capítulo 12, por tanto, después de ver toda esa lista, después de ver cómo esos se mantuvieron fieles por la fe, por tanto, nosotros también, usted también y yo también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Esa palabra paciencia es del griego hipomone, que quiere decir constancia, perseverancia. Habla de soportar ante los diferentes obstáculos y seguir adelante. Por eso dice, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Con paciencia. ¿Por qué dice con paciencia? Porque no es un camino fácil, hermano. A veces cuando uno entra al Evangelio puede pensar que es fácil, pero no es fácil. Aún servirle a Dios, uno cuando acaba de empezar, pues yo creo que Dios se encarga de, al tiempo, ya a medida que uno va madurando, darse cuenta de que servirle a Dios no es como uno se imagina, como uno pensaría. Ay, pero vale la pena, vale la pena. Despojémonos de todo peso del pecado que nos asedia y corramos con paciencia. No es fácil, pero vamos con paciencia soportando fielmente, viéndolo a Él, viendo lo eterno. Con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿Cuánto tiempo nos faltará? No sé. Si hoy fuera el arrebatamiento, hoy nos vamos. Si hoy me da un ataque cardíaco, hoy se termina todo. No sé cuánto tiempo nos queda, pero lo importante es que lleguemos fieles hasta el final. Cantemos al Señor en esta noche y pensemos, meditemos. ¿Será que he estado caminando en fe? ¿Será que he ido en medio de las batallas y de las luchas y de todos los obstáculos siguiendo hacia adelante? ¿Será que como Abel le estoy ofreciendo a Dios lo mejor de mi vida? ¿Será que como Abraham estoy siendo obediente? ¿Será que como Noé me estoy preparando para su venida? ¿Será que como todos ellos que sufrieron y padecieron se mantuvieron fieles? Yo estoy fiel o ya me estoy desanimando, ya no quiero seguir adelante. ¿Qué está pasando con mi vida? Estos no tenían a un montón de gente apoyándolos. Hoy la gente dice, es que nadie me consuela, es que nadie me apoya. Es un evangelio tan raro, ¿no? de autocompasión. Pobrecito yo. Ninguno en la Biblia estaba así, hermano. Esto es de ir adelante, esto es de caminar, esto es de seguir hasta el final. Camino angosto, van pocos, pero vale la pena.